Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches si nos estás viendo en directo, buenos días, buenas tardes o buenas noches si nos ves diferido. Te doy la bienvenida a Filosofía con Sal en su episodio número 7. Este live podcast, este conversatorio, esta charla, que es quincenal normalmente, lo realizo acompañado de Eliana Muñoz, la host y la creadora de Sin Filosofía Podcast. Es una alianza, es una unión que tenemos Lian y yo, así que les estamos dando la bienvenida por acá y va a entrar, ya está Lian, así que le damos la bienvenida. El día de hoy traemos un tema súper interesante, súper polémico y súper divertido, que es la vuelta a la normalidad. Pero antes, hola Liana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Miguel? Saludos para ti y pues para todas y todos las y los que se están uniendo. Hoy por acá está un poco lluvioso el clima, ha estado así bastantes días, esperemos que no tengamos problemas con la transmisión. Si no, ya me mandó Liana un speech para aventármelo ahí en formato stand-up, así que si no, si se nos va Liana, ahí para darle la hora completita. Ay, le puse un filtro a esto sin querer, déjenme lo quito. Ay, Dios. Antes de No comenzar, sé cómo está aquí. no, te ves bien, te ves bien. Me veo bien. Lo dejamos entonces. Gracias. Antes de arrancar de lleno, para quien no la conozcan, es Liana Muñoz. Ella, es creadora del podcast Sin Filosofía Podcast, que está arrancando su tercera temporada con una nueva vertiente en esta tercera temporada, que es acompañada de varios invitados e invitadas. Pero platícanos más sobre de qué va, para quienes no te ubiquen, no te conozcan, pues vayan y le den follow y pues se suscriban contigo. Sí, pues tengo un proyecto de un podcast que se llama Sin Filosofía Podcast, donde filosofamos sin filosofía, algo así, un poco la dinámica. Y ya estamos en la tercera temporada. Bueno, casualmente ya ahora a principios de julio se cumple un año de que lancé el podcast. Entonces ya estamos en la tercera temporada y esta temporada tiene la particularidad de que la llevo a cabo junto a invitadas e invitados. Las temporadas anteriores la hacía sola. Y sinceramente me la he pasado genial. He aprendido, como siempre digo, he aprendido mucho y pues he intercambiado ideas y experiencias sumamente interesantes. Y la verdad estoy disfrutando mucho pues esta tercera temporada. Ya tenemos 3 episodios. El primer episodio con el que se lanzó es sobre el exilio y la migración, un súper episodio con una súper invitada, la doctora Amanda Rosa Pérez. El segundo episodio es sobre el tiempo con un colega profesor de física, un episodio que amé, me encantó, pues también pueden pasar por ahí. Y el tercer episodio, pues con una colega aquí también de redes, Andrea, de Amor por la Filosofía, que también fue un episodio súper interesante sobre ser mujer filósofa. Entonces son hasta ahora, pero hay otros temas, hay otras invitadas, invitados y pues son temas súper interesantes. Lo pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Anchor. Así que si no la conocen o si no la han escuchado, pues vayan directamente a su perfil, ahí están todos los links y síganla y pues estén al pendiente ahí de ella, porque constantemente ahí anda muy activa en redes, subiendo y filosofando. Hoy, aprovechando un poco el contexto de que hemos estado muy liados, concretamente, por ejemplo, Diana arrancó la temporada y son episodios semanales y por causas de fuerza mayor, de esfuerzo y de energía más bien, no de ganas, porque de ganas siempre hay, no salió el cuarto episodio. Y en relación a este contexto, nos replanteamos un poco esto de la vuelta a la normalidad o a la nueva normalidad, como muchos le empezaron a llamar cuando se empezaron a levantar los confinamientos y todo ello. Y pues creo que antes de empezar como que la reflexión, no sé si podamos comentar esta parte de si es nueva normalidad o era nueva normalidad o fue una nueva o es normalidad o qué era normalidad o por qué como que ante esta irrupción le pusimos este término, por supuesto. Sí, eso de la normalidad y de la vuelta a la normalidad o de la nueva normalidad, que son una serie ahí de conceptos que están en el ambiente, vamos a decir, teórico y cotidiano, ahora con mucha resonancia, sobre todo con el tema de la pandemia, todo lo que hemos pasado en la actualidad, pues un poco también ver cómo
seguimos con nuestras dinámicas, pero ahora sí, ya no de la misma manera, porque, pues, no sé, creo que estas pueden ser opiniones diferentes, pero yo creo que, por lo menos en lo particular, pienso de que ya nada volverá a ser como antes. Entonces, soy más de la idea de, en vez de una vuelta a la normalidad, una nueva normalidad, porque creo que pues las cosas han cambiado y han cambiado muchas de ellas para quedarse. Es decir, no creo que haya una vuelta atrás exactamente pues como estábamos. Y forma parte de, es decir, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia de nuestra realidad pues vamos a volver a espacios anteriores tal cual. Es decir, hay transformaciones, hay cambios y pues evidentemente eso forma parte de nuestra realidad. Ahora, hay un concepto aquí y es esto de lo normal que es bien interesante, incluso no solamente desde un punto de vista filosófico, sino que es bien interesante de, digamos, desde el marco que lo veamos o desde la disciplina que lo veamos, incluso desde el sentido común. Porque nosotros le llamamos normal, vamos a decir así, siempre digo normal entre comillas, porque al final lo normal puede ser muy relativo, puede ser muy subjetivo, y lo normal es un constructo como tantas otras cosas. Entonces, eso que entendemos como normal, más bien son, ¿cómo decir?, determinadas estructuras a las que le damos legitimidad porque aceptamos, convenimos, es decir, esto de los consensos, de los convenios, tiene mucho que ver con lo normal, lo que es normal para nosotros, y esto cambia. Entonces, también un poco, claro, lo que hemos vivido con lo de la pandemia, pues ha sido bastante fuerte. Entonces, eso quizás nos ha hecho, pues, referirnos a determinadas cosas o a determinados cambios que hemos tenido en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida profesional, en nuestra vida como estudiantes, etcétera, etcétera, en la vida económica, en la vida política, etcétera. Pero realmente la normalidad siempre está cambiando. Evidentemente hay determinadas estructuras que se mantienen, que forman parte de un sistema en el cual vivimos y pues que ese sistema trata de imponerse y trata de mantenerse. Pero la normalidad siempre está cambiando, es decir, siempre estamos ante una nueva normalidad que forma parte de esas transformaciones que va experimentando nuestra realidad, nuestras sociedades. Lo que pasa, como mencionaba, que hemos tenido un cambio muy brusco, un cambio inesperado. Pienso que eso también jugó un papel fundamental, es un cambio inesperado también que tuvimos con el tema de la pandemia, no lo vimos venir, entonces eso quizás marcó también un golpe bastante fuerte, además de que históricamente por mucho tiempo no habíamos vivido algo así. Entonces creo que un cambio tan abrupto como el que vivimos o una situación tan abrupta como la que vivimos generó que pues ahí sí pues quizás hiciésemos más conciencia de que esas dinámicas que teníamos antes de la pandemia pues iban a tener un cambio pues bastante importante. Entonces, es una especie de, es bastante curioso porque se vuelve hasta paradójico, porque cuando comienza la pandemia, vamos a decirlo así, y pues viene esto del confinamiento, bueno, todo este cambio tan radical que vivimos y las consecuencias también tan grandes que vivimos, pues tuvimos que pasar por un proceso bastante difícil, creo que para todas y todos, bastante difícil en cuanto a adaptarnos en la medida de lo posible a ese nuevo cambio, a esas nuevas situaciones a las que nos estábamos enfrentando en un confinamiento, con nuestros trabajos, con lo educativo, con nuestras relaciones sociales, intrafamiliares, familiares, etc. Entonces, fue un proceso duro, un proceso que jugó mucho con nuestra salud mental, físicamente también, mentalmente, además de la pandemia en sí misma y, digamos, lo que pudo causar la pandemia en cuanto a salud en nosotros, en nuestras familias, en nuestros conocidos, de manera más general, fue una cuestión bastante fuerte, creo. Y pues tuvimos que adaptarnos a eso. Pero llegó un punto en que ya estábamos bastante adaptados a esa situación que se volvió ahora sí una nueva normalidad para nosotros. Logramos un poco que adaptarnos a eso. Y de momento, pues ahora tenemos que retornar a donde estábamos, pero no, porque las cosas no son exactamente iguales. Entonces, volver a desestructurar todo lo que ya teníamos un poco como que instaurado después de 2 años es decir, después de más de 2 años,
y entender de que tenemos que volver a lo que hacíamos antes, pero no de la misma forma. Entonces, digamos, de que es un cambio como que a la enésima potencia, es decir, es volver atrás, pero a un espacio que no es exactamente igual que el que dejamos o el imaginario que teníamos. Y por ejemplo, a mí eso me pasó mucho cuando, pues, hace poco, pues, estamos retornando presencialmente a la universidad, yo que soy profesora, y entonces yo tenía un imaginario de mi espacio de trabajo, de las instalaciones de la universidad, de lo que yo hacía, cómo lo hacía, y pues cuando uno va a retornar, pues ese imaginario uno lo mantiene, aunque haya pasado tiempo, pues uno lo mantiene bastante, es una simbología ahí bastante fresca, pero ya eso no es así, es decir, ya las dinámicas que yo tenía, mis espacios cambian completamente, las relaciones con los demás cambian, tenemos que usar una mascarilla, hay medidas de confinamiento, hablar en clases, algo tan sencillo quizás como hablar en clase con una mascarilla, eso ha sido una de las cosas más difíciles que yo he tenido que hacer y parece una tontería, pero forma parte de esos cambios que tenemos también que experimentar. Entonces, un cambio tras otro y tras otro y tras otro. O no sé, algo tan sencillo como que yo uso, por ejemplo, lentes, que ahora no los tengo puestos, pero yo uso lentes, y entonces con la mascarilla y los lentes, entonces los lentes se me empañan y estoy dando la clase y entonces me dan ganas de arrancarme todo eso. Entonces, cosas que son prácticas, pudiésemos decir que son cotidianas, pero que tienen mucho que ver con un espacio o con situaciones dinámicas que teníamos y que ya no, es decir, han cambiado de manera bastante manifiesta y salimos de una adecuación para introducirnos a otra. Y ya para terminar con esta primera parte, creo que esto nos va a tocar muy seguido. Esto nos va a tocar muy seguido porque sí soy muy de la idea de algo que se está mencionando también con bastante fuerza en la actualidad, y es de que estamos en un cambio de época, estamos en un cambio de era. Y creo que esas reestructuraciones cada vez van a ser mayores y más seguidas, y lastimosamente tenemos que estar preparados para eso. Es un poco como yo lo estoy viendo, pero bueno, ahí no sé qué creas tú. Yo, bueno, antes de responder, primero comentarles a todos los que se vayan incorporando, una, que el podcast queda grabado, inmediatamente cuando termina pueden ir al feed tanto de Eliana de Sin Filosofía como a Filosofía en la Red, y ahí va a quedar grabadito por si no van entrando o algo, pues vayan a verlo desde el inicio. También lo subimos posteriormente al canal de YouTube de Filosofía en la Red, entonces igual, si lo prefieren ver en la tele, en un formato más cómodo, pues igual se vayan por allá. Y también si tienen algún comentario, alguna réplica, alguna pregunta que nos quieran hacer, lo pueden hacer en el feed, en lo que van comentando, o si no, más fácil para nosotros es en el símbolo de diálogo con un signo de pregunta, ahí le pueden dar clic, ahí ponen su pregunta, le dan enviar y se nos queda guardadito, y es una forma de no perdernos entre tantos comentarios, entradas, es la forma de tenerlos ahí como que a la mano, para que ahí nos manden sus pues, opiniones y también de lo que ustedes reflexionen sobre ello. Yo soy más pesimista en eso. Yo siento que al final del día vamos a volver a lo que éramos antes. Y un ejemplo lo tengo, porque particularmente yo en México, ya mucha gente no usa mascarillas, ya se quitaron en algunos lados, aunque se están dando cuenta que está regresando el bicho, pero lo quitaron. En el trabajo en donde yo estoy, por ejemplo, el 80, 70, 80, 90% de las personas ya no lo traen. Estamos tan inmersos en ese ambiente en el que somos las mismas personas, en que estamos interactuando, incluso sabiendo que pues todo el mundo sale del trabajo y hace sus cosas, pero dentro del centro de trabajo ya no lo usan. En la calle ves a las personas que no lo usan, medio se exige en el transporte público, pero si de por sí durante la pandemia no fuimos los mexicanos particularmente como que muy evidentes en eso, y a muchos les valían, ahora mucho menos. Y también yo lo veo, por ejemplo, en estas historias que veo no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por ejemplo, ya hay conciertos, ya hay eventos en donde va la gente sin mascarilla, en donde están volviendo a esa normalidad. Y era una normalidad que le estaban anhelando. Cuando a mí me tocó platicar con muchos profesores, principalmente, que estaban durante la pandemia y estaban confinados y no podían dar clases y todo lo hacían por Zoom, ellos añoraban auténticamente este deseo de regresar a las aulas, añoraban el deseo de interactuar con los alumnos, añoraban el deseo de compartir, y pensaban que Zoom y que todas estas herramientas pues iba a quedar solamente como o anecdótico, o como simplemente siempre ha sido una opción para aquellas personas que trabajan, que están lejos y que por algo X, pero que normalmente la formación se iba a tener que dar sí o sí en la universidad. Se está dando,
la gente está regresando, contigo apenas van regresando, en México ya se regresó desde hace mucho tiempo las escuelas. Al principio sí, los primeros 15, 20 días, el primer mes, todo el mundo con su mascarilla, lavándose las manos, haciendo protocolo, y después creo que somos tan adaptados nosotros los seres humanos que nos acostumbramos y nos van valiendo las cosas. Y yo siento que en ese sentido, pues sí, no lo vamos a caer. O sea, al final del día, en 6 meses, aunque ahorita está lo del mono y aunque ahorita vuelva a estar la ola, creo que vamos a volver a quitárnoslo. La gente, hay una imagen que pasaron hace no mucho en donde estaban dando un anuncio en un avión en Estados Unidos de que se podían quitar ya las mascarillas para los vuelos y todo el mundo lo celebraba. Eh, y creo que no entendimos el chile, o sea, no nos adaptamos, ¿no? Creo que, y esto viene a nivel cultural, porque a nivel, por ejemplo, comparándolo con Asia, que en Asia se cuidan cuando están enfermos de gripe, simplemente lo hacen por cuidar al otro y por no contaminar y porque están como que conscientes de estas ondas. Culturalmente nosotros no estamos acostumbrados, no tenemos ese chip. Y creo que tendría que ser realmente quizá una pandemia que durara bastante tiempo o una enfermedad que realmente impusiera, o quizá la contaminación y que ya cada vez estamos más contaminados, que nos forzara, que nos dificultara realmente respirar y nos forzara realmente usarlo, y quizá con el paso del tiempo nos podríamos acostumbrar a tenerlo, ¿no? Como a lo mejor al principio cuando uno inicia con lentes, ¿no? Y los primeros semanas, las primeras veces, pues no te sientes a gusto con lentes y después no los traes y te sientes incómodo, te sientes raro cuando no los tienes porque ya te acostumbras a ello. Creo que tendría que suceder eso, pero con la mascarilla, al ser impuesta de la manera en como lo fue, de la manera como nos proporciona este cambio forzado, creo que naturalmente la rechazamos y dijimos no, y en cuanto a la primera oportunidad que había de deshacernos de ella, nos deshicimos. Entonces siento que en ese sentido ahí, comparto la parte que dices cuando regresa uno a la oficina, cuando regresa uno al lugar, después de estar tanto tiempo como que en remoto, se siente raro, ¿no? Te sientes como que, ¿quién soy? ¿Pertenezco aquí? ¿No soy? ¿Dónde estoy? Pues como un impacto, ¿no? Al final del día te acostumbras tanto nos, el cuerpo humano se acostumbra a todo, es cómodo en muchas cosas, y si lo metes un mes en tu casa y que va a trabajar desde tu casa, te vas a acostumbrar a no ir al tráfico, a no despertarte temprano, a no soportar a las personas, a X o y te adaptas, ¿no? Tenemos esa adaptabilidad, es lo que nos ha permitido evolucionar y estar aquí 2000 años. Creo que en este sentido, yo lo que sí he sentido y lo que he impactado, y te lo he comentado a ti, Lana, y lo he visto en muchas personas y lo he vivido también yo, es traemos un ritmo. Estábamos remoto, nacieron muchos proyectos de pandemia, que igual ahorita vamos a tomar esta parte. Mucha gente estaba inquieta y se empezó a hacer cosas, se empezó a podcast, páginas, canales, X o Y, reuniones, lo que sea. Volvimos a lo que estábamos haciendo antes, volvimos a ir a las oficinas, volvimos al estrés normal del trabajo. Esos proyectos, unos se están estancando y van a morir, evidentemente, porque no aguantas ese ritmo. Otros quizás van a bajar su manera de actualización o van a ahí medio mantenerse. Otros sí se van a lograr sostener. Pero este sentido, este impacto, para muchas personas ha sido un impacto. ¿No? Yo lo veo tanto en los autores de filosofía en la red, en mí mismo, en toda la gente con la que comparto. Ha sido realmente un impacto el cómo volver como que a cargar esta pila, esta revolución y volverte a activar y volver a hacer todo, ¿no? Estar acostumbrado a ir a la uni, hacer, por ejemplo, tú con tu peque atenderlo, esto, lo otro, acá y allá, aparte sin filosofía podcast, o sea, todo esto creo que nos está costando un poco como que a ponernos en ritmo, ¿no? A agarrar la sintonía y decir, así podemos funcionar. No sé cómo lo has vivido tú en esta vuelta ya a la presencialidad, esta vuelta que se entendía a lo que hacías antes, por no decirle normalidad, por cambiarle el término a la manera en cómo te comportabas antes, en esta vuelta, cómo ha sido con todo lo que hacías, no hacías, y cómo lo has ido como acomodando ahí en tu agenda, en tu día a día. Fíjate que antes de responder puntualmente eso, sí me gustaría como que mencionar algo o retomar algo que tú decías porque me parece muy importante. Bueno, primero, somos animales de costumbre, es decir, somos un animal de costumbre, el ser humano. Y tú mencionabas algo que me parecía muy interesante, porque pienso que precisamente la normalidad o lo normal tiene, es decir, tiene bases que tratan de ser inamovibles y evidentemente pues cualquier cambio a eso pues
va a presentar pues una especie pues de reticencia, va a presentar una especie de no, es decir, esto es así, no nos podemos mover de esta estructura y de estas dinámicas. Y pienso que eso es lo que ha pasado, es decir, evidentemente nosotros ahora estamos viendo en ese sentido, bueno, la mascarilla, pues ya no, en muchos países ya no hay que usarlas, entonces, pues esas medidas que se tomaron en una época de pandemia, que ojo, no hemos terminado, ¿ok? Hay que mencionar eso. Evidentemente nosotros nos sentimos como que sí, pero realmente no. Entonces, todas esas medidas que se han ido quizás eliminando o quizás suavizando un poco, que en algún momento fueron bastante restrictivas, como tú mencionabas, eso nos da una ilusión, es un poco mi punto de vista, nos da una ilusión de que estamos igual que antes. Porque bueno, yo si antes no usaba la mascarilla, ahora tampoco la voy a usar. Pero yo sí soy muy partidaria de que no estamos igual que antes, aunque nos quitemos la mascarilla, aunque volvamos a ir al trabajo, aunque hagamos cosas que aparentemente sean las que hacíamos antes, porque de hecho lo es, pero detrás de eso hay cosas que están pasando y que nosotros no estamos viendo. Y creo que ese es el punto. Otra cuestión, decimos, vuelta a la normalidad, pero es que esa vuelta es un proceso. Nosotros hablamos como que ya volvimos y pues ya, se acabó. Es decir, ya la pandemia no está, volvimos a lo mismo que hacíamos antes y esto ya culminó. Como la película cuando pone como decimos nosotros en español, el te en finito, pues ya, se acabó. No, es decir, estamos en un proceso. Esto es una cuestión es un retorno, pero que no acaba de ser una finitud, por decirlo de alguna manera. Hay que ver qué es lo que va a pasar, porque recién estamos tratando de ver cómo nos adecuamos a lo más parecido que teníamos antes de la pandemia. Pero todavía hay que ver, repito, qué es lo que va a suceder, porque yo no creo que la cuestión termine acá, si lo vamos a ver desde ese punto de vista. Tú mismo lo mencionabas, hay muchos países, por ejemplo, solo por poner esa medida, aunque no quiere decir que eso sea lo único que hay con este cambio de las mascarillas, que la han quitado, pero ahora están replanteándose su decisión porque los casos están subiendo estrepitosamente. Entonces hay que ver qué es lo que va a pasar. Y por otra parte, también pienso que hay una cuestión de estructura. Es decir, por ejemplo, si lo vamos a ver desde un punto de vista económico, tenemos más allá de lo que le vino a poner la cereza al pastel, aunque no tan bonito como la metáfora, pero lo que le vino a poner la cereza al pastel, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, desde un punto de vista económico, no vamos a hablar del político, la pandemia en sí misma ha dejado un estrago económico bastante importante. Y ha dejado un estrago en muchos países, sobre todo, como siempre, en los países pues aquí en América Latina, del tercer mundo, como le dicen los países ricos que no quieren parecer malos en vías de desarrollo. Digamos nosotros, ¿bien? En Centroamérica, en el Caribe, en América Latina, de manera casi que general. Entonces eso ha dejado un estrago bastante importante. Claro, y eso es otro punto, profesora, hubo sectores que vieron un crecimiento también exponencial. Por ejemplo, Netflix, los otros días creo que incluso estábamos hablando de eso, cómo creció exponencialmente porque evidentemente la mayoría de las personas en sus casas pues tenían un ocio, ¿bien? Y querían pues entretenerse viendo series, viendo películas, y ahora quizás se ha visto estadísticamente que ese porcentaje pues ha bajado considerablemente. Hay muchas personas que emprendieron en negocios que le sacaron ese provecho, porque evidentemente en una situación de hostilidad siempre hay espacios, individuos, grupos que se van a beneficiar. Hasta en el peor de los casos, siempre hay espacios, grupos que se benefician de eso de una u otra manera. Y eso no quiere decir que esté bien o mal, sencillamente es así. Hasta en las guerras mundiales siempre hay espacios y grupos que se benefician de estos eventos que no son positivos en lo absoluto. Entonces, pero en su mayoría el impacto económico ha sido bastante serio. Incluso hay países que todavía no han podido, pues ni tan siquiera nivelarse a lo que ya tenían, que pues tampoco era bastante bueno. Políticamente también, pues digamos de que hay un impacto ahí bastante importante mentalmente, es decir, en cuanto a la salud, no exactamente del virus, no, la salud mental también hay un cambio ahí bastante importante
que no creo que solo con tratar de simular que volvemos a lo que por lo menos por ahora no es como era antes, pues ya va a estar bien. E igual hay muchas cosas que cambiaron. No lo veo en ese sentido quizás súper positivo, súper optimista de que, ay, vamos a ser mejores personas con la pandemia, porque obviamente está más que demostrado que no fue así. Es decir, no fue así porque, pues, todos los casos de corrupción, por ejemplo, aquí en Honduras, bueno, ¿qué puedo decir? Tantos casos de corrupción que pasaron aquí en Honduras a costa de la pandemia. ¿Cuántas empresas farmacéuticas se beneficiaron a costa de la pandemia vendiendo medicamentos que supuestamente servían y pues evidentemente no era así, sin ningún respaldo en cuanto a investigación, el microdacin, etcétera. Entonces, evidentemente, mejores personas por la pandemia, vamos a querer ayudar más al prójimo, todo eso evidentemente no funciona con nosotros y la historia, es decir, no hay ni tan siquiera que ser muy experto en el tema, solo hay que conocer un poco de historia. Históricamente eso nunca ha pasado y este pues no va a ser la excepción. Siempre hay grupos, como mencionaba, que se van a beneficiar de eso. Entonces, bueno, para terminar esta idea, pienso de que el cambio, más que aparente, es un cambio estructural que igual está en proceso. Es decir, no es algo que vamos a ver. Entonces, nosotros nos aferramos a lo que teníamos, que quizás tampoco era lo mejor, pero era a lo que estábamos acostumbrados. Y por eso mencioné que somos animales de costumbres un poco para ratificar eso mismo que tú mencionabas. Entonces nos aferramos a eso, pero realmente estamos en un cambio estructural, que no solamente es por la pandemia, que viene por muchas cosas. La pandemia es una de esas cosas más. La guerra que tenemos ahora es otra cosa más y vamos a ir experimentando otras cosas más. Entonces, bueno, eso. Y con lo que lo que me mencionabas de cómo ha sido mi retorno, pues yo también estoy un poco así como que cansada de lo que hacía antes. Por ejemplo, antes yo era súper con el alcohol, que si llegaba de mi casa y pues me desinfectaba corriendo, me bañaba, me lavaba que si el pelo, que si todo. Y ahora ya soy tan cansada que yo llego y si le echo, no sé, alcohol a las suelas de los zapatos es mucho. Y pues si eso me baño y si no, pues espero más tarde. Es decir, ya no estoy así con esa nivel de, porque ya uno también pues se cansa un poco de esa situación. Como tú mencionas, también el tiempo de ocio que tuvimos, porque el ocio no necesariamente es algo malo. No sé por qué dentro del sistema capitalista nos quieren siempre hacer ver de que el ocio es algo malo, evidentemente porque no producimos nada si estamos en ocio, pero el ocio no necesariamente tiene que ser algo negativo, porque también el ocio, por ejemplo, se asocia mucho a lo filosófico, es decir, para poder generar ideas, para poder generar proyectos, pues tenemos que estar en un estado pues, de quietud con necesidades materiales básicas cubiertas, y eso es ocio, para poder, no sé, pensar, generar ideas, etcétera, etcétera. Y ese espacio de ocio que también tuvimos, lo cual no quiere decir que no estuviésemos haciendo nada, pero teníamos un tiempo más libre, por decirlo de alguna forma, hizo de que pues muchas personas pues comenzaran con proyectos que quizás no estaban diseñados para un retorno. Que eso es la otra cuestión, quizás no estaban diseñados para un retorno a una presencialidad. Entonces, dentro de esos espacios, pues muchas cuentas que se crearon, quizás canales de YouTube a raíz de la pandemia, plataformas, no sé, que surgieron destinadas o enfocadas más que todo a un estado de pandemia, a una situación de pandemia, pero que no necesariamente, repito, se van a acoplar a pues un retorno a la presencialidad o una adecuación de las dinámicas que teníamos, que ya no son ni las de pandemia, ni lo que teníamos antes con exactitud. Es como una especie de híbrido ahí medio raro, porque realmente eso es lo que estamos viviendo ahora, un híbrido medio raro. Entonces, por eso quizás estamos así como que en el limbo y no nos acabamos de acoplar porque es una cosa así que no es ni una ni la otra. Entonces, estamos un poco como que en el medio. Por eso ahora hablamos un poco del tema del proceso. Entonces, eso hace pues que la carga también sea mayor. Ojo, que con el aislamiento muchas cargas también fueron mayores pues eso ni se discute. Lo que pasa es que ahora las cargas siguen siendo mayores, pero cambian. Es decir, las dinámicas de esas cargas cambian, entonces como que estamos así un poco como que perdidos. Y el tiempo pues ya casi que ni nos ajusta. Entonces, por ejemplo, a mí en lo personal, que yo comencé con el proyecto del podcast,
de la página de Instagram en pandemia, precisamente por lo mismo, por mi salud mental, por una serie de cosas. Pues ahora que retorno a lo presencial, yo evidentemente trabajaba desde la casa, pero no es lo mismo porque ya uno se tiene que movilizar, pues ya hay otras cuestiones, quizás el nivel de trabajo aumenta porque la dinámica del estar tranquila pensando o en casa o buscar los espacios para generar contenido, vamos a decirlo así, pues ya no es tan así de manera tan fácil. Y entonces, evidentemente, eso afecta a lo que uno estaba haciendo. A mí, ¿cómo me ha afectado? Pues bueno, yo soy una persona que me exijo mucho a mí, a mí misma, como decimos, me exijo mucho y eso pues no siempre es tan bueno. Pero bueno, estoy tratando de entender que cuando no podemos, no podemos. Y eso me pasó justamente, bueno, lo habíamos platicado, que yo subo episodios todos los viernes y hasta el sol de hoy nunca, pues yo había dejado de subir un episodio cuando tocaba, a la hora que tocaba, pero sencillamente este viernes, por ejemplo, no lo pude subir, porque no lo pude editar, no pude, sencillamente se me acumularon muchísimos trabajos que sí eran de prioridad en esta semana y no pude terminar así. Y pues tomé la decisión, pues mira, no voy a subir el episodio, pues les expliqué y dije, no puedo, porque uno tiene que entender que uno tiene límites también, entonces no puedo. Hay veces me canso porque hacer todo este trabajo de redes con un trabajo paralelo académico que implica mucho tiempo de muchos proyectos, además es bastante complicado porque cualquier cosa que uno haga en redes, por muy pequeña que sea, lo que hay detrás son horas de preparación, horas de trabajo, horas de estar leyendo, porque uno no es especialista en todos los temas que habla, entonces uno tiene que prepararse, uno no se va a poner aquí en la cámara a estar hablando lo que le viene a la mente. Entonces son muchas horas de trabajo que llevan tiempo. Entonces también eso lo asocio mucho con el tema del valor, ¿bien? ¿A qué le damos valor nosotros también? Que tiene, por supuesto, mucho que ver con lo económico también. Indudablemente son cosas, pues, que entran en juego un poco y que muchas veces determinan a qué le damos más prioridad. Entonces, digamos que esa ha sido mi experiencia bastante fluctuante, un poco estresante, pero bueno, aquí estamos tratando de sobrevivir el intento, vamos a decir. Eh, para los que se vayan conectando, para los que vayan entrando, por ejemplo, nos pregunta Noel, a quien le damos la bienvenida y nos saludamos. ¿De qué estamos hablando? De la vuelta a la normalidad o a esta nueva normalidad, este entendido de qué es lo que implica o qué es lo que nos ha implicado, cómo lo entendemos y cómo lo vamos sobrellevando. Tocaste varios temas interesantes, Liana. Uno de ellos, bueno, creo que es el paralelismo. Yo ya lo he tocado y lo he reflexionado en algunos artículos que han salido en filo en la red, pero cómo pues las compañías, ¿no? Netflix, Zoom, incluso también hace poquito, bueno, hace como 3, 4 semanas fue el cierre del año, del segundo bimestre, del segundo trimestre fiscal, lo que es Estados Unidos, y bueno, todas las compañías empezaron a revelar sus números, incluso YouTube está perdiendo, si no bien perdiendo dinero, pero está ganando menos dinero de las proyecciones que se habían hecho. Todas las compañías tecnológicas, sobre todo las enfocadas al ocio, al entretenimiento, a toda esta parte más lúdica, han visto reflejado pues esta parte de no estar ganando lo que habían reflejado. Creo que fueron muy, muy idealistas o muy positivos, ¿no? Y pensaron que la ola iba a seguir. Zoom se vino a decreer, plataformas como Slack, que también es una compañía para comunicarse bueno, para hacer chats y grupos de trabajos, también no ha venido fuerte. Twitch también comentó, un streamer, y no recuerdo el nombre del streamer, pero un streamer una vez dijo en una entrevista cuando sacaron lo de Twitch, que aunque le daba tristeza que estaban bajando las visualizaciones y que pues le estaba pegando económicamente a él, pues esta parte de no tener tanta gente, al mismo tiempo se sentía satisfecho, se sentía feliz, porque eso era una señal de que las cosas estaban volviendo a la normalidad, de que la gente estaba saliendo, de que la gente estaba yendo a la calle. Y eso fue interesante, o sea, a pesar de que la estaba pasando mal en cuanto a lo económico, tenía como que esta visión de, bueno, no están acá porque están haciendo otras cosas pues fuera, que es lo que estaban anhelando. Entonces creo que en ese sentido, como dices tú, el ocio no es malo. La palabra creo que está connotada siempre como algo negativo, pero bueno, el ocio nos propició muchos proyectos, eh, tanto personales, cuentas,
mucha gente se unió a otros proyectos, se armaron cosas, se proyectaron muchas cosas y que empezó a crecer. Y pues están viendo de crecer, o sea, por ejemplo, Filo en la Red también nos estamos readaptando. Uno de mis ideales cuando se relanzó el sitio, que fue en 2020, que se replanteó todo, mi meta o mi primer planteamiento muy, muy claro fue que esto no era un proyecto pandémico. ¿Por qué? Porque tenía que implicar desde el inicio, desde que yo reseteé filosofía en la red, dije es que esto no va a ser solamente algo que se resetee porque pues, estoy ocioso, porque quiero hacer algo con el tiempo que tengo libre, sino realmente es algo que voy a tomar y tengo que estar mentalizado que me va a implicar lo que va a llegar después de que o cuando yo vuelva a esta normalidad, a esta presencialidad, a este día a día. Y creo que a muchos proyectos les pasó todo lo contrario, o sea, pues estoy aburrido, vi un tutorial de cómo hacer un podcast y me meto, o estoy aburrido y veo un canal y me pongo a hacer mi canal de YouTube, o estoy aburrido y hago una cuenta de TikTok y lo que sea. Y no se proyectaron con este ideal de que, o sea, lo que estábamos viviendo, afortunadamente, era algo estacional, es algo estacional, o sea, de una otra manera, aunque no se acabó la pandemia, pues es algo estacional, o sea, todas las proyecciones y todo es a que se acabe, a que esto se vuelva precisamente algo estacional, que sea una gripa muy fuerte, que nos dé a ciertas personas cada ciertos años o lo que sea, pero que sea algo ya continuo. Y creo que eso nos faltó, a muchas personas les faltó esta visualización y estamos viendo esto, ¿no? Van a quedar muchas cuentas abandonadas. También nosotros como creadores de contenido, lo estás comentando tú, Liana, sin llegar a estadísticas, sin llegar a números, pero estamos viendo un decremento, ¿no? Las estadísticas van a menos, tienes que hacer cosas para sí más efímeras, tienes que hacer cosas más ligeras. Por ejemplo, nosotros vimos con Viaje el Pensamiento, que era nuestro debate mensual, de tener picos altos, bajaron. Los domingos, por ejemplo, pues ya la gente a mediodía, incluso para encontrar gente que entrara, o sea, los mismos autores, las mismas personas invitadas, pues era un lío ya. Antes era, aventabas tú la idea, la invitación, y todo el mundo quería entrar, todo el mundo quería sumarse, y poco a poco esto se ha ido diluyendo, o sea, cada vez es más difícil encontrar a alguien que se junte, porque, bueno, evidentemente, el domingo a mediodía para Latinoamérica, pues, o estás dormido, o estás descansando, o saliste, o hiciste algo, que es válido, que eso también es algo importante, porque también muchas veces, como tú dices, nos castigamos tanto, nos exigimos tanto, que nos da tristeza, ¿no? Nos da impotencia decir, híjole, ya no puedo lograr esto, ya no se puede hacer lo otro, pero también entender que es válido que queramos salir, que es válido que queramos tener esta vida, pues esta añoranza, ¿no? Muchas personas añoraban salir, hay otros que somos más cavernosos y vivimos en la caverna y no salimos, pero mucha otra gente más sí sale y es válido, es totalmente legal y creo que también lo tenemos que entender. Por ejemplo, las cosas en las noches también, si tuviera que replantear varias cosas, porque ya los viernes en la noche, evidentemente, si haces un vivo, no va a tener la misma atracción porque va a haber mucha gente que está en la calle. Los sábados en la tarde, noche, como ahorita, pues bueno, nosotros es una excepción porque no tenemos otro día para hacerlo, pero también normalmente a estas horas muy pocas personas se van a conectar porque pues van a estar en la party, en lo que sea, van a salir, vas a tomar con los amigos X o Y. Por ejemplo, yo tengo una proyección y se tiene un plan para lo que viene verano, que ya no tarda en julio, agosto, que son 2 meses, que de por sí ordinariamente para internet son complejos para el contenido multimedia, porque son temporadas donde baja, porque la gente se va de vacaciones, porque la gente solo se va a meter a Instagram o solo se va a meter a redes muy momentáneamente. Entonces tienes que estar replanteando. Creo que tienes que estar consciente. Una, que a veces no te lo replanteas como creador de contenido, qué es lo que quiere el usuario. O sea, te tienes que poner en la otra cara y entender al usuario en sentir, es que mi usuario promedio a lo mejor pues no va a tener tiempo, no va a ver, no va a querer. O yo no le voy a lanzar un video de 10 minutos explicándole a Hegel cuando quizá lo va a ver en la noche y lo que quiere es entretenerse. Y creo que muchas veces, y quizá por el ambiente en donde estamos, la filosofía nos juega un papel ahí medio peligroso, porque queremos ser tan formales o queremos ser tan serios o queremos ser tan acá, que no entendemos que al estar en Internet tenemos que entretener, tenemos que divertir, tenemos que generar algo más atractivo. Porque alguien, o sea, porque nos rasgamos en la vestidura porque alguien no quiere leer algo muy profundo. Pero es que alguien que trabajó de 8 a 4, trabajó de 8 a 6, llegó, hizo cosas en su casa y solo tiene media hora antes de irse a la cama para estar excluyendo el celular, pues no va a querer ver algo profundo, o sea, va a querer algo divertido. Y eso nos falta entender a nosotros el chip y cambiarlo, entenderlo, comprenderlo y ir apostando a ese sentido, ¿no? Creo que a muchos nos faltó, a muchos les está faltando, y yo lo veía venir, o sea, yo sí, esta cuestión sí lo veía venir de cómo estos proyectos pandémicos, yo les llamo, iban a estar desapareciendo y están desapareciendo. Muchas cuentas están dejando de producir contenido, muchas cosas están dejando de actualizarse, y creo que al final del día nos debe quedar
quizá todas esas experiencias, si uno tiene la intención de mantenerse, de continuar, de ser consciente de eso, ¿no? De replantearte, también de reinventarte. Filosofía en la red siempre se reinventa. Si no funciona algo que, no sé, sacamos una serie de vídeos de X y no funcionan, pues no tenerte tacto y decir, bueno, sabes que pues no funcionó, no estás generando tracción, no estás generando interés, pues lo corto y otra cosa, y si el formato no funciona, pues lo cambio, lo edito, o sea, estar mutando, ser como Heráclito, ¿no? Y entender que todos estamos mutando y no tenerle como que este apego, porque en Internet las cosas cambian, nos movemos diferentes, nos sentimos diferente, consumimos diferente y nos tenemos que adaptar, porque si no nos estancamos y pasa pues como le pasa a las grandes compañías, ¿no? Creo que Netflix es un ejemplo de ello, que aunque la está viendo mal en cuanto a suscriptores, en cuanto a que perdió, porque precisamente se estaba proyectando que pues, la gente estaba consumiendo, la gente estaba entrando, pero Netflix hizo algo muy interesante, y es que hace unos años, y ahorita me voy a poner muy friki, hace unos años entendió que las grandes empresas, las grandes productoras, en un momento iban a querer hacer sus plataformas, en un momento iban a querer su contenido. Y véanse, bueno, Disney Plus, Paramount, HBO, lo que sea, y Netflix previó desde hace más de 7 años que eso iba a suceder. ¿Y qué empezó a hacer? Cambió de ser simplemente algo que alojaba películas y alojaba series a ser una productora. No le está saliendo bien la jugada, está generando quizá mucho contenido basura o lo que sea, pero entendió que tenía que cambiar, entendió que tenía que reformularse. Si no lo hubiera hecho a tiempo, simplemente ahorita se hubiera quedado sin nada. Imagínense, si no hubieran producido ninguna serie ellos, si hubieran apostado todos los terceros contenidos, al existir Disney Plus, al existir HBO, al existir lo que sea, la plataforma se hubiera quedado sin contenido. Entonces tienes que previsualizar. Eso es lo que nos falta como creadores y eso es lo que nos falta cuando estamos en Internet. Irnos más adelante y ver lo que va a suceder más allá. Tener estas visiones de si no hago esto, ¿qué va a pasar? O sea, es medio friki esta parte, es medio rara, medio cansada, pero es en ese sentido de poder de prever el futuro y entenderlo y tratar de adelantarte de él. En este sentido, en esta parte, ¿cuál es tu diagnóstico en redes? En lo que ahora sí en redes, tanto como Liana, como consumidora, como cuánto tiempo pasas ahora, cuánto tiempo la vives en redes, y en cuanto a Sin Filosofía, guión bajo podcast, el consumo, la creación, esta parte en redes, tú te mueves en Instagram, entonces, ¿cuál ha sido la diferencia de antes de volver, antes de en la pandemia como tal, cuando nació, ahora que estás volviendo, cuál ha sido este cambio que has visto, tanto como usuaria como creadora? Bueno, mencionaste algo ahí que me parece, me llamó inmediatamente la atención porque es algo que estoy viviendo un poco y sobre lo que estoy haciendo cuenta hace unos días, y ya les voy a contar, pero antes vi así, entreví, digamos, un comentario, déjenme ver si lo... un comentario que alguien hizo que hablaba de Hegel, que lo leí y me pareció muy interesante, pero ahora se me perdió. No sé si tú lo ubicas, Miguel, de A quién es el ver, usuario. Me acuerdo de lo que dijo. a ver, déjame ver más atrás. Vi a alguien que decía que era hegeliano, pero no supe si era Dijo algo de que era muy hegeliano, de que era muy hegeliano. Y efectivamente, es decir, materialismo puro y duro. de todo este contradicción. Ajá. Es prevencionista sensación. Hello aquí, un pequeño hegeliano, materialismo puro y duro. Bueno, no sé si materialismo puro y duro, pero es muy hegeliano, que es más idealismo, ¿va? Pero bueno, es muy hegeliano en cuanto a la parte dialéctica del asunto, es decir, de cómo de esta inestabilidad, de cómo de esta contradicción, pues salimos, volvemos, todo esto está en transformación, y es bien interesante si lo pudiésemos ver en ese sentido. Y por otra parte, con el tema de las redes, bueno, ya lo he mencionado y bueno, tú lo sabes, lo he mencionado en otros espacios. Yo no soy mucho de estadísticas, porque creo de que eso en una persona tan exigente como soy yo, conmigo misma, como mencionaba, sería algo súper contraproducente y no estoy dispuesta a, como que a guiarme mucho por eso. Pero realmente sí es cierto que he notado un declive, ¿ok? Al inicio, digamos, era como que más números de escucha, era como que no, todo cuando comienza es como que lo de la novedad, por decirlo de alguna manera. Y paulatinamente eso como que se ha estabilizado un poco, ha disminuido en algunas instancias.
Pero entiendo de que es parte de, es decir, de que, y por eso es que las personas, y esto es algo que siempre he escuchado, que crean contenido, que más logran, digamos, alcanzar sus objetivos, objetivos que no necesariamente tienen que ser económicos. Es decir, esos objetivos para cada creador de contenido va a variar y no necesariamente es la cuestión monetaria. Pero las personas que crean contenido y que se han logrado llegar a algo que para ellas y ellos puede ser importante, han sido aquellas personas que se mantienen. Así que son constantes independientemente de esas fluctuaciones. Porque quizás para mí lo más fácil sería decir, pues ya no voy a hacer nada, voy a dejar el podcast ahí, pues ya a nadie le va a importar. Es decir, eso sería lo más fácil, pero también tiene que ver con qué es lo que yo estoy persiguiendo con eso, con ese proyecto, qué es lo que yo quiero lograr. Entonces eso como es lo que me mantiene, pero evidentemente como tú mencionas, uno, y como parte de las transformaciones que vivimos, que también se reflejan en las redes sociales, en el contenido virtual que podemos generar, por supuesto que también se manifiesta ahí. La cuestión educativa creo que tuvo un auge bastante importante en cuanto a creación digital de cuestiones educativas, tuvo un auge en el momento de la pandemia, precisamente por lo mismo, porque la educación se tornó completamente a lo virtual y muchas veces, pues, esas cuestiones que podían ser educativas, pues, llamaban la atención para explicar muchísimas cosas. Pero ahora que eso no es tan así, pues vemos esos cambios. Y me llamó la atención porque mi podcast en particular comenzó porque yo quería algo un poco diferente. Es decir, ya yo estaba aburrida del tema de que sumamente formal de la academia, que es a lo que yo estoy acostumbrada, y quería algo diferente. Por eso digamos que mi primera temporada, sobre todo la segunda también, es un poco así como para, un poco subversiva, vamos a decir así, un poco como para llamar la atención, como para hacer las cosas de otra manera. Pero ahora que estamos en esta vuelta a lo presencial, no sé, también es un poco porque la tercera temporada cambia porque es con invitados, invitadas, etcétera, pero yo siento que yo estoy más seria, es decir, yo he hecho este llamado de atención y siento que en mis dinámicas como que me estoy poniendo más seria, es decir, estoy poniéndome más profesora, algo que yo no quería en lo absoluto porque yo quería hacer algo diferente. Y entonces como que me estoy dando cuenta de eso porque evidentemente es algo inconsciente. Y entonces eso que mencionaste me pareció genial porque sería una especie de ponernos a reflexionar un poco. Pues será de que eso que mencionábamos hace un momento, es decir, de que esas estructuras que tratan de mantenerse ahí inamovibles, que forman parte de esas costumbres, que forman parte de esa normalidad, nos atrapa de tal manera que nos obliga de cierta forma también a volver a lo que creíamos era lo bueno, era lo mejor, era lo óptimo, porque aquí va una cuestión que también es muy importante. Nosotros solemos igualar normalidad con verdad, con lo bueno, con lo justo, no sé, como si lo queremos ver desde un punto de vista ético, si lo queremos ver con lo bello, si lo queremos ver desde un punto de vista estético. ¿Por qué? Porque la normalidad como concepto, como fenómeno, como estructura que se impone, está condicionada precisamente para eso, para que nosotros pensemos que lo legítimo es lo verdadero, lo que todo el mundo acepta o lo que todo el mundo entiende como en base a un consenso como verdad, como correcto, pues es lo normal. Y no necesariamente es así, como también nosotros sabemos. Entonces, pues también, a ver, con esto, claro, para no confundir, no quiero decir de que el estado actual que tenemos pues es mejor que el anterior, ni mucho menos. Sencillamente, pues trato de mencionar estas ideas para que reflexionemos al respecto. Porque también eso me parece muy importante. Estamos pidiendo, ay, vuelta a la normalidad. Pero alguien, no sé, pregunto, ¿alguien se ha puesto a pensar, pues, si eso que teníamos es realmente lo que queremos aspirar? Es una buena pregunta. Es decir, si eso que teníamos es lo que queremos, es realmente una buena pregunta. Tampoco quiere decir que lo que tenemos en este momento es lo ideal, porque estamos bastante, no voy a decir la palabra porque bueno, tenemos que comportarnos, pero estamos bastante mal. Pero es una pregunta bastante importante. Entonces, como les comentaba, pues yo me siento como que más seria. Entonces,
ahora que lo pienso, no había hecho un análisis muy profundo, aunque lo había identificado, siento que ha influenciado en mí la vuelta a la presencialidad en la academia. Y entonces como que estoy extrapolando eso un poco a mi proyecto del podcast y lo he sentido. Pero tengo que hacer un llamado de atención porque eso no es necesariamente lo que yo verdaderamente quiero hacer con el podcast en particular. Entonces, digamos que voy a seguir analizando al respecto y creo que la tercera temporada la voy a volver a hacer como la primera, un poquito pues ahí para dislocar de nuevo todos los sentidos y todos los canales. Entonces sí, por ahí. Yo, bueno, atendiendo la tesis o la idea que traes, yo pienso estos cambios son normales, primero por la exposición, que no es lo mismo cuando inició Sin Filosofía Podcast y que no tienes esta exposición. De una otra manera, ya muchas personas se identifican y no es que sea una autocensura como tal, aunque a veces quizá no la hacemos, pero nos cohibimos cuando ya sabemos que quizá alguien que conocemos, aunque quizá esa persona que conocemos no la conozcamos en persona, pero tenemos una relación, empezamos a tener como que networking y todo, ya cuando nos empezamos a sentir vistos, nos empezamos a sentir expuestos, como que el chip cambia y inconscientemente actúas diferente. Entonces puede ser una de esas entre las teorías. Y otra quizá es la evolución. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho, yo cuando inicié con mi blog personal, lo inicié en 2008, y mi blog pasó por una serie de mutaciones extrañas de diseño, contenido, la forma. Ya hace 2 años que está medio muerto, porque bueno, no lo puedo dedicar, o hago mi blog, o hago filosofía en la red, pero bueno, vas viendo, yo siempre dije que era un ente vivo. Al final del día, el blog proyectaba lo que en ese momento se sentía, lo que en ese momento yo era, en lo que en el momento en que yo estaba, cómo me sentía. En cuanto a edad también, cuando lo inicié, cuando iba avanzando, en cuanto a lo que iba aprendiendo también, que vas aprendiendo cosas para que se vea más bonito, que se vea con más estilo, más estético, lo que sea. Entonces vas aprendiendo, vas evolucionando, vas creciendo y te influye ese cambio, o sea, realmente lo concibes. Creo que en filosofía tosca también es eso, o sea, esta parte de, no lo mismo la Elena que inició en la primera temporada, que a lo mejor estaba aprendiendo a editar un audio, estaba viendo en dónde lo subía, cómo lo subía, estaba que el guión, que a lo mejor me imagino que los primeros episodios grababas 10 veces y hasta el 11 era el bueno y toda esta situación, a lo que va pasando después, incluso a la confianza misma que te tienes contigo. Entonces, es esa evolución que va pasando y la clave creo que cuando uno está en internet, cuando uno decide hacer estos proyectos y aventarte al mundo, es no tenerle miedo al cambio, no tenerle miedo a que las cosas van evolucionando. Uno lo puede ver en todos los contenidos, por ejemplo, cuando uno entra a ver videos de youtubers muy populares, entras a sus primeros videos y tienen otra personalidad, son diferentes, no solo en la calidad, en su forma de ser, porque te vas encontrando a ti mismo, vas evolucionando hasta que llegas a un momento en donde más o menos te sientes un poco cómodo, pero incluso esa comodidad la tienes que disromper. ¿Por qué? Porque te estancas, porque no avanzas y porque al final del día tienes que irte mutando. Con nosotros, por ejemplo, ahorita se vienen 2 proyectitos nuevos que van a estar saliendo mensuales en Filo en la Red. Y aquí es salir nuevamente de la zona de confort y es hacer en formatos diferentes y es romper esto. ¿Por qué? Porque también tú mismo te tienes que exigir, al mismo tiempo como te exiges pues perfección y lo que sea, exigirte no quedarte en esta zona de comodidad, en decir, bueno, mejor hago vivos y ya, y a lo mejor hago posts y ya, a lo mejor hago, sino disrumpir y probar nuevas cosas para tanto llegar a nuevas personas como para exigirte a ti mismo y probarte que haces cosas diferentes y que puedes, por ejemplo, en el caso de la filosofía, puedes presentarlas de otras maneras a otras personas, puedes seducirles también, o sea, creo que el quererte estancar solo en llegar a la zona o al área académica o a la área divulgativa o al área nada más de difusión, te permite simplemente, te va a dejar ahí congelado y te va a permitir no crecer. Cuando te atreves, cuando te expones, cuando te dices, órale, a ver qué pasa, y pues no pasa que haga el ridículo y pues ya, pero después te acostumbras a que haces el ridículo todos los días, entonces pues eso pasa, creo que entonces te irrumpes y cambias. Entonces creo que en ese sentido, esta evolución y el atreverte, ¿no? A probar y también ver, a lo mejor a veces mucha gente prefiere un formato o prefiere un estilo, que si bien las estadísticas comparto contigo hacen daño estar como que viéndolas como que todo, pues una parte de ti también empieza como que, bueno, esto funcionó, esto no funcionó, esto va, esto no va, esto. Y tu público, este público que te sigue, que te apoya desde el inicio, es el que te va impulsando, ¿no? El que te va exigiendo de cierta manera, de una manera bonita, como que lo que más les gusta y lo que también a ti mismo también tú puedes hacer. Igual siempre bajo tu estilo, bajo tu marca y bajo lo que tú quieres, pero siempre pues también satisfaciendo a los demás.
En esta parte, bueno, ahorita preguntaba a alguien, déjame ver si lo tengo por acá, ¿qué sería lo verdadero cuando estabas hablando sobre lo verdadero y la normalidad respecto a la pandemia? Creo que, bueno, más o menos lo tomamos hace rato, pero igual, este, tú decías que quizá esto de normal va cambiando y nos vamos adaptando. Eh, yo veo más como una rutina, no sé si sea como que la normalidad, sino era la rutina, que teníamos una rutina sin filtros, sin máscaras, simplemente pudiendo viajar el día que quieras, cuando quieras y sin tanto lío que Eliana ya lo ha vivido, ¿no? Como nos restringieron los viajes internacionales. Creo que es más una rutina que una normalidad. Creo que en ese sentido yo lo entiendo más como lo rutinario a la normalidad, pero no sé tú ahí, igual cogiendo un poquito lo que habías dicho, si quieres empujarle con algo. Sí, esa pregunta que hicieron me parece genial. Ahora, yo tengo una respuesta muy clara. ¿Cuál es la verdad respecto a la normalidad antes, después de la pandemia? Y mi respuesta es muy clara. No lo sé. Es decir, no tengo ni idea. Es decir, yo no tengo ni idea de cuál es la verdad. Entonces, por eso me parece importante señalar el hecho de que aunque nosotros no tengamos idea de la verdad en muchos aspectos, porque la verdad, pues, no la tengo yo, y en filosofía, pues, o en parte de la filosofía, digamos de que es una de las cosas que más yo tomo o en las que más me posiciono, digámoslo así, eso no nos impide entender que aunque no tengamos la verdad en nuestro poder con certeza absoluta, por lo menos entender de que aquellas cosas que se nos presentan como verdad, en este caso la normalidad, eso que le llamamos normalidad, ¿cuál es la característica que tiene la normalidad? Que se nos presenta como verdad. Esa es la característica esencial de lo normal. ¿Qué cosa es lo normal? Lo que se nos presenta como verdadero, como inamovible, como fijo, como acabado. Ahora, eso no quiere decir que porque se nos presente de esta manera, quiere decir que así lo sea. Por tanto, lo normal no necesariamente puede ser o no, pero no necesariamente tiene que ser lo verdadero. Sencillamente es algo que está legitimado, que hemos consensuado, y ojo, no todas y todos lo hemos consensuado, son grupos minoritarios por lo general, hemos consensuado como lo que es y nada más. Entonces, ¿cuál es la verdad? Pues yo no la sé. Ahora, lo que sí yo sé es que porque se nos presente lo que teníamos como verdadero, como bueno, como óptimo, no quiere decir que lo sea necesariamente. Y esa es una reflexión que nos tenemos que hacer un poquito más seguido, porque tendemos a asumirlo todo con la inmediatez en la que se nos presenta como verdad absoluta. Entonces, un poco más que todo para reflexionar. Pero la respuesta es no tengo ni idea, porque si lo supiera, créanme que no estaría aquí, estaría monetizando todo esto. Yo aquí le añadiría también que una cosa es entender o casarnos con la idea de normal o normalidad, pero realmente son normalidades. Lo vimos en la misma pandemia, en cómo los países tenían diferente manera de adaptarse y de aplicar las medidas, unos que sí exigían, otros que no, otros que lo que sea. Y ya volviendo a lo habitual, a lo que es costumbre, también, o sea, no es lo mismo lo que para mí es normal en México, desde un saludo, desde cómo saludamos, desde el lenguaje, desde las expresiones, desde la forma de comer, a lo que va a ser normal en Europa, en la manera en cómo se interactúan, en Asia, en otros continentes. O sea, creo que también nos casamos con este concepto de que lo normal, pero lo normal es cultural. O sea, como dices tú, son estos consensos que se hacen, pero estos consensos se hacen también a nivel pues grupal y a nivel cultural y van a incidir mucho. Y también creo que tenemos que tener esta flexibilidad que muchas veces no lo tenemos, el poder adaptarnos y entender que ahora sí como dice el dicho, no, a tierra que fuere haz lo que vives, y en muchas situaciones es hacerlo así, o sea, es entender que entras a una nueva dinámica y que estas normalidades van en ese sentido y que tú te tienes que acoplar muchas veces y no chocar con estas ideas. Pero sí, creo que en ese sentido muchas veces nos quedamos con la idea de que normalidad, o muchas veces hemos entendido esta nueva normalidad o volver a la normalidad, pero lo universalizamos y no entendemos que cada cosa tiene una vista, cada cosa tiene una situación
y que eso nos cega a adaptarnos con las personas o que queremos que los otros actúen como nosotros actuamos y pues no siempre va por ahí o no debe de ir por ahí. Y no salían allá para ir concluyendo, ¿cómo te gustaría cerrar esta parte de la vuelta a la normalidad, del trabajo más excesivo que has visto al sentirte ahora combinando Sin Filosofía Podcast con vida académica, con vida mamá, con vida todo, el día a día, la rutina, esta baja de audiencia o esta baja de números o esta baja de interacción, toda esta combinación de cóctel, ¿cómo sería tu conclusión? Sí, bueno, un poco para sintetizar lo que hemos mencionado, yo creo, y lo repito, que no vamos a volver a la normalidad. No vamos a volver a la normalidad sencillamente porque lo que conocíamos como normal, pues ya no está, no de la manera exacta en la que lo teníamos. Y esto no es algo que sea solo de la pandemia, de un contexto de pandemia, es algo que está en nuestra realidad constantemente. Es decir, la normalidad va cambiando, se va transformando, porque pues nuestra realidad es cambiante. Entonces, una vuelta a la normalidad, desde mi posición, desde mi punto de vista, no la vamos a tener. Por eso soy más partidaria de la nueva normalidad, de este término de la nueva normalidad, porque es un contexto pues diferente, pero que se trata de adecuar y se trata de parecer muchísimo a lo que teníamos. Por eso mismo, porque somos animales de costumbre, porque no vamos a aceptar de manera tan fácil transformaciones demasiado evidentes en nuestra vida y sobre todo aquellas transformaciones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Sobre todo, porque si ustedes se fijan, cuando hay cambios a nivel quizás políticos, económicos y demás, pero que no afectan nuestra cotidianeidad, que no afectan el consumo de nuestras necesidades básicas en lo económico, que no afectan nuestra forma de relacionarnos cotidianamente, el impacto no lo vemos tanto. Pero la afectación a lo cotidiano, por eso yo le doy mucho valor a lo cotidiano, aunque pues hay muchas personas que lo eliminan o lo invisibilizan, yo le doy mucho valor a lo cotidiano. Nosotros le damos mucha importancia a eso en nuestra vida diaria. Y creo que eso fue uno de los puntos nucleares para que nosotros nos sintiéramos tan afectados por la pandemia, porque afectó directamente nuestra cotidianidad. Entonces, eso ya no va a cambiar. Es decir, no va a cambiar, no, perdón, no va a volver a lo que era antes tal y como estaba. Yo pienso que aquí también, y también forma parte de la realidad misma, pero hay un sistema que ya mencionaba que trata de permanecer, pues, porque tiene que ver mucho también con relaciones de poder. Entonces, hay un sistema que trata de sobrevivir. El sistema capitalista, por ejemplo, ha tenido un impacto bastante fuerte con el tema de la pandemia. El papel del Estado, por ejemplo, casi no he visto teorizaciones al respecto, porque antes de la pandemia nadie quería nada con el Estado, por lo menos dentro de los sistemas capitalistas, dentro de las posturas liberales y demás, nadie quería nada con el Estado, pero nos encontramos en una pandemia donde el Estado vino a ser el principal actor de todo, de la gestión, del control, etcétera, etcétera, de la pandemia. Y los liberales, calladitos, todas esas posiciones un poco radicales con respecto al papel del Estado, que ojo, no quiero decir que eso esté bien o esté mal, pero fue algo que ocurrió. Pues nadie decía nada. Entonces, eso también ha tenido un impacto, que quizás aunque no lo veamos ahora, pero sí ha tenido un impacto, un replanteamiento del papel del Estado, por ejemplo. Aunque quizás no lo veamos de manera inmediata, pero lo ha tenido, porque en efecto tuvimos esa experiencia. Y han cambiado muchísimas cosas. Pero repito, hay como una especie de enmascaramiento y una especie de volver a lo que teníamos para darle confort o un ideal de confort, de comodidad a las personas. Porque queremos eso para sentirnos seguros. Porque como seres humanos, todos los contextos que no sean inestables, que no sean inciertos, como esto que estamos viviendo, por eso siempre menciono que estamos en un cambio de época, y eso implica incertidumbre, inestabilidad, no sabemos qué va a pasar, no tenemos nada controlado, ahora todo está fuera de control. Si ustedes se ponen a pensar, la mayoría, por no decir que todos, los paradigmas que hemos tenido
ideologías, sistemas políticos, sistemas económicos, la salud, todo está en crisis. Todo está en crisis. Todo se está reconfigurando. Entonces, eso es muy importante y marca un momento. Entonces, vuelta a la normalidad no vamos a tener porque estamos en un cambio de época. Esa sería mi conclusión. Yo tomo la parte más romántica, creo también, en el sentido de adaptarnos, de entender lo que, como dices, yo no sé si tanto nueva normalidad o no, no entro en ese chip todavía, pero sí en la parte de que si iniciaste algo, si hiciste algo, si te aventuraste en algo, entenderlo a ser flexible y quizá comprender que obviamente no tienes el mismo tiempo, la misma dinámica, las mismas maneras, pero al mismo tiempo comprender y adaptarte y posicionar todo, engranarlo en algún momento. Creo que en el sentido también, una de no añorar el pasado, al final del día, pues estuviste encerrado, hiciste lo que sea, o tenías disponibilidad para ciertas cosas y ya, y ahora pues tienes que salir y tienes que enfrentar a otra realidad y tienes que entender eso. Creo que es el adaptarnos y el entender que todo se puede engranar. De alguna u otra manera, coger tiempo de alguna parte, hacer o deshacer o buscar, o incluso replantear lo que hiciste. Si a lo mejor arrancaste con algo muy ambicioso de, no sé, subir contenido todos los días a las 9 de la noche, así religiosamente, quizá entender y aceptar, que es la parte de esas que nos cuesta mucho cuando somos autoexigentes, que no podemos, que no nos dio la vida, que nos cansamos, que somos seres humanos y que no nos funciona el cerebro y que simplemente tenemos que llegar a la cama, comprenderlo y entenderlos y perdonarnos, porque creo que muchas veces, más que lo que hace el espectador, que a lo mejor lo podamos defraudar o no, somos nosotros los que nos lastimamos y los que nos sentimos mal es de fallé, no sé, o sea, te sientes mal y entenderlo, ¿no? Comprender y abrazarte y decir, pues, ¿sabes qué? Pues simplemente no pudiste, simplemente no se pudo y replantéatelo, a lo mejor, pues, no seas de esta manera o hazlo de esta forma o toma un tiempo de esto, acomódalo diferente. En el sentido de adaptarnos, en el sentido de comprenderlo y en el sentido de permitirnos siempre mutar. Creo que la clave es, lo has dicho tú, que estamos en una época de cambios en todo, tanto en lo individual, de que todo va cambiando, no casarnos con nada, entender que todo puede cambiar, todo puede ser diferente. Y a nivel macro, pues también, o sea, a nivel macro, entender que estamos en una nueva sinergia, comprender nuevas realidades y entender también que los otros están viviendo esto, porque quizá tú a lo mejor con nuestros estudiantes también ellos lo están viviendo, ¿no? Lo están enfrentando en que se están adaptando a haber estado tomando clases en pijama, en la cama, a tener que levantarse y lo que sea. Entender que estás en esa sinergia y quizá no ser tan exigentes al inicio y ir comprendiendo, ir llevándolos para que se vayan retornando. Tú dijiste la palabra, para que este retorno realmente sea y exista y que sea paulatino, porque creo que cuando los retornos o las cosas o los cambios son de golpe es cuando más conflicto nos causan. Pero si todo lo contrario, si va como esa gotita de agua que rompe el acero, ¿no? Por tanto que va cayendo y logra perforar el acero, creo que si logramos que estos cambios, estas revoluciones, estas nuevas realidades entren así paulatinamente y entendamos y comprendamos eso, creo que al final del día, pues después ni nos vamos a dar cuenta que hubo un cambio, simplemente era la normalidad o es la normalidad. Creo que ahí me quedaría yo. Eh, Primero, antes que nadie, antes que se me olvide, si van entrando, si entraron al final o entraron en la recta final del episodio, comentarles que ahorita mismo, en cuanto termine, pueden ir al feed ya sea de Liana, el Sin Filosofía Podcast, o pueden irse al feed de Filosofía en la Red y ahí va a estar el episodio para que lo vean completito y pues, nos dejen sus comentarios. Igual, de todos modos, este episodio, días posteriores, en algunas semanas después, se sube también a nuestro canal de YouTube de Filosofía en la Red. Entonces, vayan a YouTube, suscríbanse y estén pendientes de cuando se suban. Si no siguen a Liana y no han escuchado sus podcasts, pues igual escúchenla, síganla, es en Filosofía y en Bajo Podcast para que vayan ahí. Y si no siguen a Filosofía en la Red, pues síganos a nosotros también. Y pues nos vemos próximamente otra vez en el octavo episodio, ya vamos para 8. Sí, ya estamos con esto de filosofía con limón y sal y pues ya llevamos varios episodios y pues son ideas interesantes que compartimos y por lo menos yo me la paso muy bien. Entonces, ya después nos falta el tequila y la sal, pero bueno, ya después para un aniversario lo celebramos con tequila. Nada más te Así ponemos mismo, ahí censura de Instagram, ¿no? Porque no nos den a banear. Eliana, así muchísimas mismo. gracias. Bueno, igual gracias pues a ti, Miguel, y a todas y todos pues los que participaron y se conectaron. Muchísimas gracias. Y adiosito. Chao.